no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Versículo 37. Añadió David: Jehová, que me ha librado de la garra del león y de la garra del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, detuvo un poco porque era un muchacho rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Y él los entregará en nuestra mano. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio a prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda y hirió al filisteo en la frente. Y la piedra se quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Y acá vamos a encontrar varias lecciones para nuestra vida. Y lo que acabamos de leer, nosotros vamos a observar en la palabra de Dios que hay gigantes que nosotros tenemos en nuestra vida. David enfrentó a un solo gigante, a Goliat, pero nosotros tenemos una lucha con varios gigantes que tenemos hoy en día. Y vamos a ver la primera lección que vamos a tener en esta noche. ¿Sabes cuál es? Es más importante con quién estoy que a quién enfrento. Es más importante a quién sigo. Es más importante en quién creo. Es más importante a quién obedezco que a quién enfrento. Si soy un hijo de Dios, no tengo que temer con los gigantes que hay hoy en día. Hay muchísimos gigantes que vamos a ver y te los voy a nombrar enseguida. Sabía Goliat y lo enfrentaba porque David estaba allí esperando a ver qué pasaba. Él no podía concebir que venga una persona 40 días a provocar a su pueblo y a su rey. 80 oportunidades tuvieron esos soldados de poder mostrar que son hijos de Dios y que creían en eso. Pero la palabra de Dios es clara, ¿sabes? Dice que el ejército estaba en posición. Y saben, yo de acá estoy viendo un ejército en posición. Están todos en un orden. Todos están ordenadamente hoy en el salón. Y hay un gigante que los quiere vencer, ¿sabes? Hay un gigante que le está provocando en esta noche. A ese gigante es a quien tenemos que vencer. Y tenemos que tomar la decisión a quién creemos, en quién creemos y a quién vamos a obedecer. No te dejes obnubilar por el gigante que vas a enfrentar. No te dejes vencer por el gigante que está allí afuera, por el príncipe de este mundo, que puede aparecerte como Goliat en esta noche. No temas por el tamaño del gigante. Es más importante con quién estoy. Si estoy con Dios, con la palabra de Dios, estoy con el Rey de Reyes, con el Señor de Señores, y Él me va a dar la victoria, ¿sabes? Entonces vos tenés que tener en cuenta que es importante con quién estás, en quién crees, y no a quién enfrentas. Tu fe tiene que ser aumentada a diario, leyendo la palabra de Dios, confiando en el Señor, orando, especialmente cada día. Hoy en día veo que las iglesias muestran un poco su flaqueza por esas cosas. Porque a veces están muy
encerradas en su estructura, en su denominación, en qué hacemos. Y no enfrentamos a ese gigante. ¿Sabes por qué te digo? Porque la Gran Comisión dice id y enfrentarlo. Id y salvar la hechura de Dios. Y a veces la incredulidad de que salgamos y ese gigante nos vence, nos hace quedar en la congregación, nos hace quedar dentro de las cuatro paredes. Por eso es importante con quién estoy y en quién creo y a quién enfrento. Estoy en el ejército de Dios. Soy un soldado de ese ejército, ¿sabes? Y Dios me mandó a enfrentar gigantes. Y aquí vine y encontré gigantes. Y me voy porque lo vencí a los gigantes. Y doy gracias a Dios por eso. Es importante entonces con quién estoy y a quién enfrento. Y es mi relación con Dios la que me da la victoria, ¿sabes? No me interesa qué tamaño sea el Goliat en Moscón, sino me interesa qué tamaño es mi Dios para enfrentarlo a él. Y estoy convencido que me va a dar la victoria. Segunda lección que encontramos en lo que hemos leído en esta noche. Es importante la fe de dónde estoy y qué estoy haciendo. Es importante la fe de dónde estoy y lo que estoy haciendo. Yo cuando venía no sabía con qué me iba a encontrar, pero Dios me mandó a este lugar. Y si Dios me mandó a este lugar es porque Él sabía, por la fe que uno tiene, la necesidad que está pasando en la iglesia. Y había que venir y despertar a los hermanos. Había que venir y despertar el ejército que está en orden de batalla. Y ustedes están en orden de batalla, ¿saben? Están acomodaditos como un ejército. Y yo quisiera que enfrenten a los gigantes. No quiero que sean como el ejército de Saúl, todo sentado ahí esperando la provocación del gigante. Quisiera que uno se levante y lo enfrente y muestre la fe que tiene, porque esa es la fe que nos va a salvar, esa es la fe que nos va a dar la victoria enfrentando a esos gigantes. A veces estamos en orden de batalla y es lindo venir a la iglesia el fin de semana y congregarnos y compartir la palabra de Dios. Pero también mi fe me lleva a que enfrente a los gigantes de allá afuera. El gigante de la droga, ¿sabes? El gigante de la incredulidad. El gigante del alcoholismo. El gigante de la prostitución. El gigante del chismerío. Gigantes que están en nuestra vida, conocemos y sabemos. Pero el primer gigante al cual tenés que derribarse es el gigante de la incredulidad, porque vos sos un hijo de Dios y tenés que tener fe para vencer a ese gigante. Y a veces nosotros somos como el pueblo de Israel, no, pero viene el gigante otra vez. Dejémoslo. 40 días, 80 oportunidades tuvo alguien del ejército de Saúl levantarse y enfrentar a ese gigante. Y la incredulidad lo dejó estar ahí en posición de batalla. La incredulidad que tenía, porque el rey también decía incrédulo, siendo el primer rey elegido por ese pueblo que se lo pidieron a Dios, también incrédulo en ese momento, no podía enfrentar a ese gigante. Pero claro, es importante la fe que tengo, que dónde estoy y lo que estoy haciendo. Tercera lección que vamos a encontrar en esta noche. Es más importante de quién hablo que a quién escucho. Que venga el gigante y me provoque no me interesa, sino que yo estoy con el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Él me manda a predicar. Que envía a su Hijo para salvarte. Que envía a su Hijo en este mundo, que tomase forma humana y que cargara sobre sí todos nuestros pecados. No me interesan las clases de gigantes ni lo que vengan a provocarme. Me interesa en quién creo, ¿sabes? Y solamente a Él tengo que servirle. Y de Él te tengo que hablar y de Él tenés que escuchar. No de los gigantes ni de la provocación que te puedan hacer el príncipe de este mundo con los gigantes que tenés, con la lucha que tenés cada día. Es por eso que es más importante de quién hablo que a quién escucho. Y
Y tengo que llenarme cada día de hablar de Dios, del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. Mi Salvador, tu Salvador. Otra lección que vamos a encontrar. Es importante a quién creo que a quién miro. Me interesa que venga un gigante ahí de 3 metros y se pare ahí. Y yo tenga que pensar, mira el animal, el grandote que viene ese ropero con pata que viene a atacar. Me interesa el tamaño de ese gigante. Me interesa el tamaño de mi Dios. Ese es el tamaño del Señor. Ese es el gigante que yo tengo que tener. ¿En quién creo? No fijarme en ese gigante que viene a atacar, sino realmente en quien yo creo, en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores. Hoy en día hay muchísimas cosas, muchísimos gigantes que tenemos que vencer. Y uno de los últimos gigantes que aparecieron es Internet. Y uno de los últimos gigantes que aparecieron son las compañías celulares. Esos gigantes yo también los puedo vencer. El avance tecnológico no es malo, sino el uso que le damos es malo. Gigantes, y van a seguir surgiendo más gigantes en nuestra vida, ¿sabes? Otra lección que vas a encontrar es más importante especializarme en Dios que especializarme en los enemigos de Dios. Tengo que seguir conociendo la palabra, tengo que ir conociéndole a Él al Padre. Tengo que tener una lectura de Dios. Tengo que leer la Biblia, hermanos. No hagamos como los estudiantes que cuando vuelven a casa dejan los útiles a un costado y cuando tienen que volver a clase deciden volver a la tomada. No es así la cosa. Tengo que volver a casa y volver a repasar el mensaje que dio el hermano para saber qué gigantes tengo que enfrentar. Pero tengo que tener importante y pensar que en quien yo creo es más grande y es más importante que los gigantes de este mundo. Es por eso que tengo que tener la lectura diaria, un devocional diario y ver qué me dice la palabra de Dios cada día. Este es el espejo de mi vida. Este es el espejo en el cual yo tengo que reflejarme cada día, cada mañana. Es más importante en quién creo a quién. ¿En quién crees en la pregunta? ¿Hay gigantes que han dominado tu vida? ¿Hay gigantes que te han derrotado? Dios en esta noche viene a levantarte, darte la mano, para que no estés derribado, ¿sabes? Para que no te quedes en el suelo, sino que te levantes y que andes. Y que camines con fe y que no mires lo que está delante, sino que creas en el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que te va a dar la victoria contra esos gigantes. Tengo que especializarme más en Dios, conocerlo cada día más, no hablar de los enemigos ni interesarme de qué forma están hechos mis enemigos. Hice una anécdota que les cuento, miren, a los cajeros de los bancos. ¿Cómo detectan el billete falso? ¿Saben cómo lo detectan? Únicamente le hacen contar billetes originales. Entonces el tacto de ellos está perfectamente, únicamente para el billete original. Ellos al tacto descubren cuando un billete es falso. ¿Por qué? Porque se especializaron únicamente en el verdadero. No les importó el falso. Es únicamente el verdadero ese que tocan. Nunca tocaron un billete falso los cajeros de banco. Entonces cuando están contando el dinero, tienen un fardo de billetes, están contando el dinero y al tacto directamente ellos ya saben que es falso. Me especializaron únicamente en el verdadero. Nosotros también tenemos que especializarnos en el verdadero, en el Hijo de Dios, en el conocimiento de la palabra, para que podamos enfrentar eso. Otra de las relaciones es más importante amar a Dios que a mi posición. Amar a Dios más que a mi posición. No soy un privilegiado al estar aquí, yo soy más pecador que ustedes. Pero
salvo, ¿sabes? El Señor Jesucristo bajó su mano y me sacó de lo más profundo del pecado. Y soy agradecido a Dios. Quiero conocer a ese Dios día a día, cada día más. Porque ¿qué le hizo ver en mí para que Él pudiese venir allá de la gloria celestial y bajarse a sacarme? ¿Qué vio en mí? Que ya estaba perdido y perdido para siempre. Pero Él no estuvo conforme y vino y venció a ese gigante que me tenía y me sacó de él y me puso. No me interesa mi posición, no debe interesarte la posición que tenés, sino lo que tiene que importarte es amar a Dios constantemente, y yo lo amo, ¿sabes? Yo soy un agradecido por su obra. Y no me imagino el tamaño del amor de Dios, porque no cabe en la mente humana poder explicar el tamaño que tiene el amor de Dios para con nosotros. Nosotros comparamos a veces y decimos el amor de una madre es impresionante. ¿Cuánto más era el amor del Dios Padre que envió a su Hijo para que muera por nosotros? ¿Cuánto más es el tamaño del amor de Dios para decir, hijo, tenés que ir y salvar la hechura mía? Sí, papá, pero tenés que morir vos de forma humana para que yo pueda salvar. ¿Qué padre haría eso? ¿Qué padre hoy en día entregaría a su hijo para salvar a un violador, un estafador, un drogadicto? Carnalmente ninguno. Pero el Ser Supremo, el Padre lo hizo, ¿sabes? Envió a su único Hijo, el Señor Jesús, para que muriese por nosotros. Otra lección que vamos a encontrar, es más importante concentrarme en que Dios me va a dar la victoria que pensar que yo tengo la victoria. Y yo cuando enfrento a los gigantes, no tengo armas para enfrentarlos. Porque si yo hoy me enfrento voy a perder. Y si me presento delante de Dios me va a decir, Señor, perdí. Y Él me va a decir, ¿sabe qué va a decir? Si yo no te mandé a que peleemos con los gigantes. Vos eras el instrumento para que yo obre por vos. Y yo lo iba a vencer a esos gigantes. Es por eso que yo tengo que tener bien claro que Él me va a dar la victoria, pero dejar de ser usado por Él. Y no pensar que tengo la fuerza necesaria para enfrentar yo a esos gigantes. Él me la va a dar la victoria, pero yo soy un instrumento de Él. Y estos días me di cuenta que voy a seguir siendo un instrumento de Él y quiero seguir siendo un instrumento de Él. Para su honra y para su gloria. No para la mía. Porque no soy merecedor de tal privilegio de estar en este lugar. Y por último, más importante, cómo Dios te ve, que cómo la gente te ve, y cómo vos te ves. Venimos a la congregación, nos reunimos con los hermanos, pensamos que podemos, disimulamos ante los hermanos que sí, no estoy bien, no me pasa nada. Es una vida destrozada, eres un pecado no confesado, estás frenando bendiciones de Dios para vos y para tu familia y para la congregación. Cómo te abrir el corazón para que las cosas no pasen, ¿sabes? A veces los hombres, nosotros tapamos problemas que nos están pasando, cosas que realmente no podemos soportar. Pero Dios te conoce, ¿sabes? Dios te ve y Él sabe lo que estás sufriendo. Y en esta noche está conociendo tu corazón y sabe que tenés un dolor en Él. Él sabe que en esta noche viniste a escuchar la palabra de Dios y tenés algo que tenés que entregárselo a Él. No te quedés con ese dolor. No te quedés con ese pecado no confesado. Porque realmente es importante. Dios te está viendo día a día. No hagamos como lo hacen los del mundo, que salen afuera y creen que la gran mayoría de las mujeres creen que están en una pasarela. Porque salen de su casa y parece que están en una pasarela las chicas como caminan. Eso no es importante como la gente te ve.
Pero para ellos sí, porque es una forma de ocultar cosas que tienen la mente, de su vida y de su corazón. Pero Dios conoce su corazón, Dios sabe cómo va. Tampoco no te mires delante del espejo y vos solo, ya pasó. No, no es así. Dios sabe que estás pasando momentos difíciles. Dios sabe que estás acostumbrado, que tenés una carga en tu corazón y que necesitas venir y dejársela a Él. Y que Él te va a dar la solución, Él te va a dar la consolación que vos necesitas. Es importante entonces cómo Dios te ve, venir y presentarte delante de Él, con toda tu cara que tenés, con todos los problemas que tenés. Pedí que Él te ayude. Porque Él te va a sacar esa carga, ¿sabes? Él te va a dejar libre de ese peso. Pero tenés que mostrar dependencia de Él y ser fiel, siervo, hijo de Dios. Gigantes que hay en nuestra vida, gigantes de la enfermedad que hace mucho que la cargas, gigantes de la incredulidad que a veces los creyentes llegamos a tal situación y pensamos que Dios nos abandonó y somos incrédulos en esas cosas. Dios nunca te abandona. Gigantes de que la iglesia tenemos que orar para levantar hermanos, gigantes que a veces dudamos de alguien, gigantes en este mundo que tenemos que enfrentarlo día a día, diariamente. Por sobre toda la cosa, mostrar dependencia de Dios. Confiar y creer en Él, porque Él lo va a hacer. Él te va a sacar esa carga, Él te va a sacar ese dolor, Él te va a dar la consolación, Él te va a ayudar a poder soportar la otra. Pero sobre todas las cosas, vos tenés que ser fiel. La fidelidad es la base para que todas estas cosas se puedan hacer. La fidelidad se hace ese Dios, es lo que vos tenés que tener. Una persona fiel cuando cumple su compromiso en constante y en perseverancia con las obligaciones que Dios te ha dado. Sé fiel para poder vencer a tantos gigantes que tenemos que enfrentar. Y en estos últimos tiempos tenemos muchos gigantes que enfrentar. Hay mucha corrupción en el mundo. Hay muchas cosas que están muy mal. Pero nosotros tenemos que ser la luz arriba de la colina y alumbrar a las personas para que pasen de muerte a vida. Vamos a orar para terminar. Soy bien agradecido por este tiempo. Voy a pedir para que podamos vencer esos gigantes. Gigantes que te oprimen, gigantes que no te dejan avanzar, que no te dejan crecer en la vida espiritual, en la relación con Dios. Gigantes que traban tu vida. Gigantes que te tienen ahí acostumbrado. Como Goliat le gritaba al pueblo de Israel. Hay un Dios, hay un ser que lo bendice. Vamos a orar para terminar. Vamos a ser agradecidos por nuestro Dios. Gracias, Señor, te doy, porque gigantes hay vencido en estos días. Gracias, Señor, te doy por haberme traído a este lugar, a esta congregación, Señor. Pido con los hermanos un ejército que estaba en puesto de batalla, que ahora se levanten soldados para enfrentar a los gigantes aquí en Moscone, Señor, y levantar la bandera del Evangelio, la bandera de la salvación. Era soldados que se levanten para poder fortalecer la congregación, la iglesia. Soldados que se levanten para orar por los hermanos y sostenerlos en oración. Soldados que se levanten para poder salir a predicar el Evangelio. Y yo no revienta tu mandato, venite a ser discípulos. Soldados que se levanten para darte las gracias, Señor, para ser agradecidos por la obra maravillosa. Soldados que se levanten
con la iglesia de Moscú. Soldados que se levanten para poder fortalecerse cada día. Soldados que estudien la palabra de Dios para dar la enseñanza que tú le des, para poder compartirla en la congregación. Esos soldados necesitamos, Señor. Soldados comprometidos con tu obra en este lugar. Soldados que tengan la visión de que tú vienes pronto, Señor. Y que para ese tiempo no tenemos que preparar. Soldados que oren por cada uno de los hermanos presentes y por los que aún no están en esta noche. Soldados que miren a Dios, que no miren el tamaño de los gigantes que tienen que enfrentar. Querido Padre, soy un agradecido por tu obra en este lugar. Y te pido que bendigas a cada uno de ellos. Gracias te doy por haber conocido al hermano anciano. Aquí tú lo tienes en medio nuestro, Señor. Gracias te doy por conocer a los jóvenes, y a cada hermano y a cada hermana que he compartido en estos días. Y he llegado a ver corazones abiertos para hablarme de ti, para hablar de necesidades. Gracias te doy, Señor. Y si aún no has tomado la decisión de seguir a Cristo, hoy es la noche de tomar esa decisión, ¿sabes? Porque el gigante de los pecados te va a ahogar, que va a hacer que te vayas con Satanás al infierno. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice la palabra de Dios. Ponete del lado del ejército vencedor, al cual el Dios nos va a dar la victoria. Te doy gracias, Señor, amado Dios. Gracias por derramar tu bendición. Agradeciéndote en nombre del Señor Jesucristo. Amén.